Shalom, amados, conectados con ustedes desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Un nuevo Shabbat, un nuevo tiempo de reunión con el Padre y un nuevo tiempo de enseñanza. Les recordamos, como siempre lo hacemos al inicio de cada una de nuestras enseñanzas, que tenemos los dos libros de estudio, resumen de la Escritura, de principio a fin, con los nombres originales en el hebreo, el cual ustedes ya lo conocen y le hemos puesto por nombre Conociendo la Vida Eterna. Un hermoso ejemplar que usted podrá tener absolutamente gratis y recordando lo siguiente, que siempre lo hemos dicho, viene sufriendo actualizaciones, claramente, porque este libro que ya tiene aproximadamente, claramente, mucho más de un año, ha venido madurando en el transcurso del tiempo y el Padre ha ido añadiendo algunas cosas, entonces claramente es más rico cada vez que estamos estudiando nuevamente la Escritura a través de este resumen y usted se va a dar cuenta cómo se le abre mucho más profundamente su entendimiento. Y claramente para aquellos que ya han pasado por este libro, entramos ya a un segundo libro de estudio con 17 temas en profundidad, claramente, y recorriendo claramente toda la Escritura de principio a fin, luz en medio de las tinieblas. Hermoso ejemplar también, todos absolutamente gratuitos. Ustedes nos envían correo al correo del ministerio, ministerio.vencaturreinochile @gmail.com y usted accede de forma absolutamente gratuita, se lo enviamos por PDF y si usted quiere asignar un tiempo de revisión de la Escritura que quiere estudiar con nosotros estamos disponibles a la hora que usted quiera, en cualquier parte del planeta que usted se encuentre y nos coordinamos para poder justamente empezar a estudiar las Escrituras y a conocer y a navegar a través del Ruach, claramente, las maravillas y la revelación que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y hay una cosa que hay que dejar sumamente en claro, que cada persona, como es totalmente individual y claramente no se puede repetir, cada una de ellas va a tener una experiencia absolutamente personal. Por mucho que tengamos clases quizás con 4, con 5, con 15, con 50 personas, cada una de ellas va a tener una experiencia absolutamente personal que es incomparable con la del otro, porque cada alma y cada ruaj es totalmente distinto. Entonces, hay que entender que nosotros como hijos, claramente nosotros buscamos tener mayor nivel de intimidad con el Padre, lo cual trae por consecuencia mayores niveles de revelación. Ahora, recordemos que la revelación va de la mano, ¿con qué? Con el entendimiento. Cuando se abre el entendimiento, por consecuencia viene la revelación. Una persona que logra entender una verdad, que eso viene siendo la revelación, es la revelación de una verdad. Cuando entiende una verdad, se conecta automáticamente con una revelación. Por eso, los niveles de impresión que se producen a través de las enseñanzas, a través que estamos estudiando, claramente es lo que debe ocurrir. Porque claramente cada porción de enseñanza trae su porción de revelación y de entendimiento para justamente poder comprender el Tanaj o las Escrituras, como lo dijo claramente nuestro rey Mashiach. Bueno, ustedes bien saben que hemos recorrido durante estas semanas y meses muchas cosas en relación a educación, lo que vimos claramente ya hace un tiempo atrás, el tema de las dos simientes, y hay algo que está dentro de la cultura evangélica, y lo digo de esta forma, dentro de la cultura evangélica, con respecto, no sé si he escuchado el tema de la predestinación. Bueno, yo en el pasado experimenté varias luchas, con pequeñas contiendas en relación a este tema, porque recordemos que el ámbito religioso, que fue lo que vimos justamente la semana anterior, la religión como va de la mano con Grecia, la filosofía en relación a este tema es sumamente diversa, sumamente diversa. Entonces, cada persona, conforme a los niveles de influencia griega que tiene, va a producir diferentes tipos de pensamiento en relación a este mismo tema. Pero hay que sacar claramente a los espíritus que no corresponden y dejar que el Ruach HaKodesh nos hable y nos ministre y nos abra el entendimiento, lo que ya dije hace unos minutos atrás, ¿no es cierto?, para comprender lo que el texto y lo que claramente en esta carta particular que nosotros vamos a revisar hoy día de Rav Shaul, ¿no es cierto?, nos quiere entregar. Ahora, cuando entendemos ciertos principios que ya lo hemos entregado, uno de ellos, básicamente el tema de las dos simientes, claramente todos los textos por delante, todas las cartas que se vienen por delante, van tomando un sentido porque se va
enunciando, se va comentando, muchas veces se da por entendido, a ese nivel, se da por entendido el tema de las dos simientes. Entonces, cuando tenemos ya este entendimiento y este conocimiento espiritual ya adquirido y entendido, comprendido, revelado, si lo queremos llamar también, claramente la escritura, las cartas, se nos aclaran bastante más. Y de hecho, una de las cosas que hoy día vamos a revisar justamente va a ser esta carta de Efesios que Rav Shaul le envía justamente a la comunidad israelita que está en esa región de Éfeso, ¿no es cierto? Y vamos a ir escudriñando y desglosando y desempolvando algunas cosas que lo más probable la religión claramente se ha encargado de empolvar, porque yo estoy muy seguro que muchos de ustedes han leído varias de las cartas, si no digo todas las cartas de Rav Shaul, y claramente hay un vocabulario, por decirlo de alguna forma, quizás un tanto sofisticado o muy sofisticado, por decirlo de alguna manera, para algunas personas y les no fácil de comprender, lo comprenden en parte, hay cosas como que sí, quizás muchas veces lo leen, lo pasan por encima, no se detienen a escudriñar palabra por palabra para poder entender claramente el 100% de lo que está escrito, porque claramente el sistema religioso no ha educado y nunca va a educar justamente en ir desglosando, ir desmenuzando y viendo con el detalle de lo que implica cada palabra que está impresa en las cartas, porque una de las cosas que tenemos que entender que Rav Shaul, como rabino, claramente no iba a poner cualquier palabra al azar o como le naciera emocionalmente de ninguna manera, sino que él como maestro, como profesor, para que se pueda entender también, claramente él iba a usar palabras que encerraran muchas cosas, y usted bien sabe que en el ámbito hebreo una palabra dice muchas cosas, tiene muchos significados, y muchas veces Rav Shaul con intención claramente puso esas palabras guiados claramente por el Ruach HaKodesh. Bueno, el tema de hoy claramente es la predestinación, y la pregunta es, ¿cómo se dirá en hebreo? Kavua merosh. Kavua merosh. Esa significa predestinación o estar escogido o estar de antemano previsto algo, ¿no es cierto? Kavua merosh. Eso significa en hebreo justamente predestinación. Es una de las definiciones, porque hay que entender que no existe una palabra precisa para la palabra predestinación dentro del hebreo, sino que hay varias palabras que hablan del mismo sentir, pero la que consideré que se ajustaba más todavía al ámbito de lo que vendría siendo la conocida como predestinación, ¿no es cierto? Vendría siendo la palabra hebrea kavua merosh. Kavua merosh. Ahora, una de las cosas que también vamos a entender hoy día, que literalmente hay una predestinación doble. ¿Correcto? Sí. Hay una predestinación que va para los hijos de Elohim y una predestinación que va para los hijos de la serpiente. Por eso les comentaba hace un rato atrás que cuando uno ya tiene entendimiento en relación a este tema de las dos simientes, claro que se abre mucho más la comprensión de los textos que estamos revisando y estudiando. Bueno, para ir directamente a la enseñanza, Efesios capítulo 1, ¿no es cierto? Verso 3 en adelante, vamos a leer la carta de Rav Shaul a los hermanos nuestros israelitas que estaban en la diáspora, en este caso en la zona de Éfeso. Bendito sea el Elohim y Abba de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach. Estoy leyendo la carta de Éfeso capítulo 1, verso 3 en adelante. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos kadoshim y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado, aquí está la famosa palabra, ¿no es cierto?, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medios de Yeshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad. Lo voy a parar ahí para poder amplificar lo que acabamos de leer en estos versos, luego vamos a continuar leyendo, pero quiero volver atrás al verso 4, dice acá, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Yo aquí los quiero hacer meditar qué significa eso. O sea, usted ha logrado entender que usted
y todos aquellos que somos discípulos de Mashiach, no sé, somos Talmidim, que somos hijos de Elohim hoy por causa de haber hecho Teshuvah, habernos Él encontrado y habernos vuelto nuevamente al Padre, fuimos, aquí se claramente, nos escogió en Él, en Mashiach, claramente antes de la fundación del mundo. Y la pregunta, ¿cuándo fue la fundación del mundo? El mundo, ¿quién lo constituye? Las personas. Por lo tanto, si habla de antes de la fundación del mundo, ¿con quién el Padre fundó el mundo? Perfecto, Kadosh y Sadik y justo, con sus hijos, con Adán y con Eva. Es decir, antes que fuese Adán y Eva, Él ya nos tenía. Ya estábamos. El punto era que teníamos que entrar en un tiempo asignado o preasignado para que cada uno de nosotros aterrizáramos, por decirlo de alguna forma, llegáramos físicamente al planeta. No sé si logra entender lo extraordinariamente impresionante lo que estoy diciendo. Porque dice claramente, según nos escogió en Mashiach antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque éramos hijos de Él, no había ninguna diferencia, no había nada que fuera de tener de elección. Nosotros siempre fuimos de Él. Lo que no son de Él son los que nacen posterior a la transgresión, a lo que implica la segunda simiente, que es la simiente de la serpiente. Entonces, vuelvo a leer, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, con Adán y con Eva, ¿no es cierto? Porque éramos todos simiente suya, simiente de Elohim, para que fuésemos como Kadoshim, imagen y semejanza, ¿les suena? Kadoshim, santos y sin mancha, claramente, imagen y semejanza, delante de Él en amor. Por supuesto que sí, porque ¿quién es amor? ¿Qué es lo que dice Juan, Yohanan? Que el Padre, Elohim, ¿no es cierto?, es amor. En Él no hay amor. Y todo el universo y todo lo creado fue hecho en amor. Si usted revisa la carta de Rav Shaul, Primera de Corintios 13, ¿qué es lo que habla con respecto al tema del amor? El amor claramente es un espíritu, si lo podemos llegar a decir de alguna forma, un ruach, ¿no es cierto?, que tiene varias características y claramente dentro de eso va la justicia. Entonces, en el amor hay justicia porque no se goza de la injusticia, ¿sí o no? Bueno, usted revise nuevamente 1 Corintios 13 y aún más, ¿qué es lo que Rav Shaul dice al final del capítulo 12? Les voy a mostrar un camino aún más excelente. Entonces, dentro del amor también está la excelencia. Entonces, por lo tanto, si nosotros vemos que el Padre, que es el perfecto, el excelente, todo lo que usted puede, el magnífico, la majestad, todo lo que nosotros conocemos, y Él nos hizo su imagen y semejanza, por lo tanto, todo lo que Él hizo acá abajo en la tierra, nosotros íbamos a caminar en esa perfecta voluntad siempre. Lo que nosotros bien conocimos que eso se interrumpió claramente en el momento que la serpiente entró en el huerto y conocemos la historia. Entonces ya vamos entendiendo un poco más en profundidad lo que Rav Shaul está escribiendo acá, porque todos los conceptos, vuelvo a revisar y a decir que Rav Shaul imprime en esta carta, no es una casualidad. Todo tiene un preconocimiento absoluto de la Torá y del Tanaj, por lo tanto Rav Shaul todo lo que escribe lo escribe con base de la escritura. Y eso le empieza a ordenarse. Por eso cuando Mashiach dice, por Rav Shaul me es vaso escogido, no es una casualidad, es porque dentro, y él mismo lo dice, dentro de mi linaje o dentro de mi competencia como fariseo, ¿no es cierto?, yo alcanzaba los mejores puestos. Es decir, de alguna forma usted entiende que como él estaba dentro de un sistema religioso, sí o sí había competencia. Por algo él se puede evaluar y se ubica en una postura en relación al resto. O sea, él decía que superaba, ¿no es cierto?, superaba a los de su estirpe o digamos dentro de su oficio, en este caso como rabino. Entonces cuando Mashiach ve el corazón de Rav Shaul, sabiendo, porque aquí él mismo se da cuenta que él había sido escogido de antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para vivir la experiencia de la redención como él la estaba viviendo. Entonces,
acá usted se puede dar cuenta que nada es casualidad. Cada palabra de lo que Rav Shaul está colocando en esta carta de Efesios va con un trasfondo absolutamente madurado para escribir palabra por palabra. No son emociones lo que usted puede darse cuenta acá. Sigo revisando. Entonces, para que fuésemos kadoshim y sin mancha, ya eso lo vimos, ¿no es cierto?, delante de Él en amor. Porque recuerde una cosa, el amor, pregunto, ¿es desobediente o el amor es obediente? Usted tendrá su propia respuesta y una cosa que es bastante lógica y bastante obvia, eso ya lo hemos enseñado. ¿Una persona desobediente ama al Padre? ¿Una persona obediente ama al Padre? Usted pregúnteselo. Entonces, claramente dice acá, kadoshim y sin mancha delante de Él en amor. Justamente, porque también, ¿qué fue lo que dijo Rav Shaul? Que el amor era el vínculo perfecto, ¿o me equivoco? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta todo lo que se puede profundizar aún más todavía con todo el entendimiento que ya tenemos? Cómo estas mismas palabras van cobrando un sentido totalmente diferente, más pesado, con más cabot, con más gloria claramente. Sigamos. Habiéndonos predestinado, aquí entramos justamente Kabuá Merosh, ¿no es cierto? Kabuá Merosh, es decir, escogidos de antemano, porque claramente en el cielo, en el Shamaí, ¿no es cierto?, cuando nosotros bajamos y llegamos al planeta, claramente tenemos que encarnarnos. Nosotros somos Ruach o Rujot, espíritus, ¿no es cierto?, encarnados, porque somos a imagen y semejanza del Padre, y el Padre en sí mismo es Ruach, es espíritu. Entonces, ¿qué ocurre acá? Habiéndonos escogido de antemano, Kavua Merosh, ¿ya? Kavua Merosh, para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua HaMashiach. Ahora, quizás algunos querrán decirme, pero ¿cómo? Si somos sus hijos nos vas a adoptar. Porque recuerda una cosa, teníamos carta de divorcio, un Sefer Kiritut. Usted lo puede revisar eso en el libro de Oseas, donde se produce oficialmente la ruptura de la relación de la casa de Israel, ¿no es cierto?, con el Padre a causa de la insistente transgresión de la Torá. Entonces el Padre finalmente se divorcia, literalmente hablando, y haciendo uso claramente de la Torá de Moshe. Claramente de la Torá de Moshe. Por eso le dice claramente, en algún instante, usted conoce ese pasaje donde le dicen los fariseos a Mashiach, pero nosotros podemos divorciarnos, está el tema, ¿no es cierto?, en ese momento en discusión, y Mashiach le dice, pero Moisés le entregó a usted un Sefer Kiritut por acaso de la dureza de su corazón. Entonces el punto es lo siguiente, ¿dónde estaba la dureza de corazón? ¿En el Padre o en el pueblo de Israel? Estamos hablando de las 10 tribus. Claramente la dureza de corazón estaba justamente en la casa de Israel. Entonces ese corazón endurecido iba en transgresión justamente al Padre. Entonces el Padre, ¿qué es lo que hace? Muy bien, como ya se les entregó al hombre, ¿no es cierto?, a través de Moshe, una Torá, una ley que iba a darle justamente un Sefer Kiritut para que ella, que no fuera digna, claramente él hizo uso justamente de la Torá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos adoptó nuevamente en Mashiach? Por supuesto que sí, porque ya éramos gentiles. La persona que no tiene el pacto sinaítico, claramente no pertenece al pueblo de Israel. Es algo absolutamente lógico, porque yo no veo a los de Egipto, o los de Libia, o los de Grecia, o Roma, o China, o Japón en el monte Sinaí. Yo solamente veo a un puro pueblo formado por el Padre, que es linaje de Abraham. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el pueblo que estaba a los pies del monte Sinaí, el cual recibe la Torá celestial, que viene siendo la voluntad divina, solamente es un solo pueblo, el pueblo formado por el Padre, al cual ese nombre originalmente es Jacob, pero luego el Padre se lo cambia por Israel. ¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, la persona que no es parte de este pacto es un gentil. Entonces, cuando el Padre se divorcia de nosotros, claramente quedamos nosotros como gentiles. Por lo tanto, tenemos que volver a ser injertados, que eso ya también lo vimos, ¿no es cierto?, en el buen olivo,
Ahí está lo que Rav Shaul decía claramente en Romanos 11. Y ahí usted se puede dar cuenta por qué ahora esta escritura que usted está leyendo acá claramente no tiene ninguna cosa extraña. Es por un tema de conciencia. Ahora, Rav Shaul también siendo parte de la tribu de Benjamín, junto con la de Judá, ambas tribus producían lo que nosotros conocemos como la Casa del Sur. Pero él también entendía que estaba fuera oficialmente del pacto porque él personalmente también había estado dentro de las tradiciones rabínicas, es decir, con los mandamientos de hombres. Y él mismo se dio cuenta cuando recibe la luz de Mashiach, cuando va camino a Damasco, que se le ordenan sus pensamientos y todo su ser se ordena conforme a la voluntad celestial y empieza a darse cuenta que no él estaba viviendo lo correcto, no solamente por perseguir a los talmidim de Mashiach, sino que hay algo interior que ocurre dentro de él. Entonces, ¿cómo es posible que haya algo tan rápido en su transformación de segundos al caer, ¿no es cierto?, a piso y levantarse al hablar con la voz que aparecía, que salía desde la luz, ¿no es cierto? Le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, él iba a matar a talmidim de Mashiach, ¿no es cierto?, a hermanos nuestros. Y sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, por decirlo de alguna forma, él es transformado también. Él mismo lo dice después también en la carta de Corintios, ¿no es cierto? Y él es transformado para ser en ese instante un talmidim de Mashiach, en forma, ¿no es cierto?, ya espontánea, y empezar a predicar justamente la Teshuvá y el reconocimiento de que aquel que estuvo en la cruz sí efectivamente era el Mashiach que estábamos esperando. Entonces, dicho eso, ahora podemos entender también, habiéndonos predestinado, ¿no es cierto?, Kabua Merosh, ¿no es cierto?, escogidos de antemano para ser adoptados, vueltos a injertar, ¿no es cierto?, como hijos suyos. Y eso también recordemos que para hoy día ser parte del pueblo de Israel y tener todo lo que implica ser un hijo de Elohim, implica tener los 3 códigos. Simiente de Elohim, ahí está el tema de que de antemano ya habíamos sido escogidos, ¿no es cierto?, teniendo la emuná de Abraham y siendo parte claramente del pueblo de Israel. Ahí están los 3 códigos. Por eso, por medio claramente de Yeshua HaMashiach, según el puro afecto, dice Rav Shaul con respecto al Padre, el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria, la kavod, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Mashiach, en quien tenemos Geulah, redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Solamente Torah. ¿Se puede dar cuenta de lo que yo le decía anteriormente? Él tuvo una transformación absolutamente en conciencia de que todo lo que no era Torah, él mismo lo dice también, lo doy por basura. Todo lo que yo creía, todo lo que yo pensaba, que todas estas cosas que eran título y cosas como esas también en su momento en lo personal, pero todo lo que él conocía del Talmud y qué sé yo, etcétera, y todo lo que había en la época, él lo daba por basura. Lo daba por basura. Y ahora aquí fíjese una cosa, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque llegó a ser un misterio en algún momento, porque había tanta interpretación rabínica, tanta Grecia, tanta filosofía, que claramente al final la misma escritura, la misma Torah quedaba en una nebulosa. Y eso, por eso Rav Shaul lo comenta de esa forma, porque nosotros bien conocemos cuál es la voluntad del Padre, su Torah. Y lo dice también Rav Shaul también en Romanos capítulo 12, verso 2, para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad. Para eso tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo se renueva el entendimiento? A través de la Escritura. A través de la Torá. A través de los mandamientos. Conociendo cuál es la voluntad del Padre. Conociendo el carácter del justo. De los justos. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí, dándonos a conocer, verso 9, estamos leyendo Efesios capítulo 1, estamos en el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que se entiende hoy día, ¿no es cierto?, que es la Torá, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Mashiach,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Algunos cuando leen eso es como una frase para algunos que sea medio rimbombante, por decirlo de una forma, pero no estoy diciendo nada rimbombante. Hay que entender lo que estamos leyendo. Y acá hay una dispensación, hay un momento en que se produce justamente una llegada, una bajada, si lo quiere usted llamar también así, de un tiempo. Y el punto dice del cumplimiento de los tiempos. ¿Y de qué está hablando Rav Shaul ahí? Rav Shaul está hablando claramente de Daniel capítulo 2, verso 44, cuando estamos viendo que hay un tiempo en el cual justamente el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, va a volver y se va a acercar justamente a nosotros. Y pregunto, ¿quién declaró esa palabra? ¿Qué fue lo que dijo Mashiach? Hagan teshuvá porque el tiempo se ha cumplido y el Malhut Hashamayim se ha acercado. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que estaba diciendo Mashiach? Lo que les acabo de comentar. Daniel capítulo 2, verso 44, donde estamos viendo justamente en el capítulo 2 el sueño de Nabucodonosor, donde aparecen los 4 imperios que iban a estar sobre Israel y en el último imperio, que era el imperio romano, iba a llegar justamente la manifestación del Malhut Hashamayim como una gran roca que iba a romper los pies justamente de esta estatua y todos esos reinos que corresponden a imperios satánicos iban a caer. ¿Se acuerda de eso? Bueno, avanzamos. Así las que están en los Shamaín como los que están en la tierra. Vuelvo a leer todo el capítulo, el versículo completo. Según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, verso 10, de reunir todas las cosas en Mashiach en la dispensación de los cumplimientos de los tiempos, es decir, en el tiempo que él se manifestase, Mashiach, ¿no es cierto? Así, las que están en los Shamaín como los que están en la tierra, es decir, unió los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta? Ahora, vamos a Marcos capítulo 1, si quiere lo busca, si no solamente lo escucha, Marcos capítulo 1, verso 15, lo que recién les comentaba. Mashiach diciendo, es así, el tiempo se ha cumplido y el Malhut de Yahweh se ha acercado, hagan teshuvá y crean en la Besorá. ¿Se da cuenta? Ahí está el cumplimiento de los tiempos. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Daniel capítulo 2, verso 44. La manifestación del Malhut Hashamayim. ¿Ya? Ahora, seguimos avanzando. Aquí vamos a volver a escuchar la palabra Kavua, Merosh, porque claramente aquí ya hay algo más en profundidad que también Rav Shaul, por ser maestro, ser un profesor de la Torá, ¿no es cierto? Él entiende y conoce justamente la Torá completa, más el Tanaj. Y aquí él va a hacer referencia a una profecía que está en el Tanaj, ¿no es cierto? Que aquí lo vamos a revisar luego. En él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Ya? Estamos en el verso 11, estamos leyendo Efesios 1, ahora avanzamos al verso 11. Acabamos de leer, ¿no es cierto?, el verso 10. Solamente hice un paréntesis con Marcos capítulo 1. Seguimos avanzando en Efesios. Y dice, en él asimismo tuvimos herencia. ¿Qué es una herencia? Es algo tangible, claramente, también, porque pueden haber herencias espirituales, etcétera, ¿no es cierto? Pero aquí él está hablando de algo territorial, algo físico, ¿ya? En él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados nuevamente, Kavua, Merosh, ¿no es cierto? En el mismo tuvimos herencia, ¿no es cierto? Habiendo sido Kavua, Merosh, ¿no es cierto?, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su kabod, de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Mashiach, en él también ustedes, le está hablando a los efesios, ¿no es cierto?, digamos a los israelitas que están en Éfeso, ¿no es cierto?, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de Emet, ¿no es cierto?, la Besorá, las buenas noticias de su salvación, ¿no es cierto?, y habiendo creído en Mashiach, ¿no es cierto?, en él fueron sellados con el Ruach HaKodesh, ¿no es cierto?, de la promesa. Nos acordamos un poco del pasaje de Joel. ¿Se acuerdan de Joel, ¿no es cierto?, capítulo 2, verso 28, donde él promete al Padre que va a venir su Ruach HaKodesh? Bueno, ok. ¿Qué es las arras? ¿Qué es la palabra arras? ¿Qué es la garantía de nuestra herencia? Otra vez la palabra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, ¿no es cierto?, para alabanza de su gloria. El que lee esto sin entenderlo claramente, sin conocer la historia, sin conocer las promesas, sin conocer las profecías, claramente no va a entender mucho. Y más aún, sin conocer el carácter del Padre, menos podrá entender. Y aquí voy a lo siguiente.
una de las formas en que el Padre amonesta o de alguna manera castiga, si usted lo quiere llamar así también, es con el destierro. ¿Va haciendo memoria ya usted de esos pasajes? Pregunto, ¿a quién desterró primero? ¿A quién desterró primero el Padre? Muchos pensarán, Adán. No, al enemigo, a Satán. Por eso se transformó en el enemigo. Lucifer, Luzbel, como usted lo quiera llamar. ¿Ya? Él fue descielado literalmente porque estaba en los Shamaim. Veámoslo de esa forma. Y con eso trajo a varios que se rebelaron, que transgredieron la Torá celestial y fueron expulsados del cielo. ¿Ya? Tenemos clara esa historia. Acá abajo en la tierra, ¿qué pasó con Adán? Él fue desterrado posterior a la transgresión nuevamente de la Torá, incitado por la serpiente, conocemos la historia. ¿Qué pasó después con Caín, cuando mata a Hebel? Él es desterrado del territorio donde estaba con su padre. Nuevamente, es desterrado nuevamente. Luego, esa misma, ese mismo proceder, a causa de la transgresión, ¿acaso Israel no lo vivió? ¿Qué pasó con la deportación? Hablamos de deportación a Babilonia, 70 años. ¿Qué pasó con lo que ocurrió en el norte, ¿no es cierto?, que vendría siendo justamente las 10 tribus? ¿Qué pasó con Asiria? ¿Ya? Y posteriormente, ¿qué pasó con Persia? ¿Qué pasó? Etcétera, etcétera, hasta el último destierro, si lo miramos de alguna forma, ¿con quién? Con el Imperio Romano. Y estamos hablando formalmente ya años 70, con la ruptura claramente de toda la ciudad de Jerusalén y claramente el Bet Hamikdash, ¿no es cierto?, en el caso en el templo. Entonces, vemos que la manera en que el ser humano experimenta la ira del Padre es a través del destierro. Entonces, ¿qué ocurre? Lo estoy introduciendo en este tema para que pueda entender lo que Rav Shaul escribió acá. Vuelvo claramente al verso 13. Estoy leyendo Efesios, la carta a Efesios, capítulo 1, vamos al verso 13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de Emet, la palabra de verdad, la besorá de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados en el Ruach HaKodesh de la promesa. Hablamos de Joel, ¿no es cierto? Pero también hay otro pasaje que está en Ezequiel. Vamos a ver en Joel, ¿ya? Que es las arras, el Ruach HaKodesh viene siendo la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué ocurre acá? Cuando una persona, un israelita, hace teshuvá y se vuelve de corazón, es decir, se convierte, como la Escritura lo dice muchas veces en el Antiguo Pacto, conviértanse, es una palabra reiterativa a nivel profético, y se convierte oficialmente de nuevo de corazón al Creador, ¿qué ocurre en esa persona que está desterrada? ¿Se queda en el destierro? No, vuelve. ¿Qué fue lo que pasó después de los 70 años? Volvieron. ¿Por qué? Porque hicieron teshuvá. ¿Qué pasó con todas las demás deportaciones? Y volvieron por lo mismo. Entonces, ahí usted se puede dar cuenta, cuando aquí le está hablando justamente a los israelitas que están en la deportación en Éfeso, le está diciendo que sí, van a poder volver. ¿A dónde? A Israel, a la tierra prometida a Abraham, la cual sí es originalmente el mismo territorio del país, así lo llamamos nosotros, el país de Edén. Sí, porque Edén es Israel. No existe otro lugar, es exactamente el mismo. Si usted revisa claramente toda la geografía territorial que aparece justamente en el principio, en Génesis, ¿no es cierto?, donde usted va a ver dónde está el enmarcamiento que tiene el territorio de Edén, está por los 4 ríos, ¿no es cierto? Ahora, si usted revisa después la promesa que se le entrega a Abraham, le dice exactamente el mismo territorio, incluso tanto más aún que el Padre lo agranda un poco más. Eso lo vamos a revisar luego, pero para que usted pueda entender, cuando acá estaba hablando justamente de que, voy al verso 11, rápidamente lo voy a leer ahora a usted que ya entendió que está hablando del territorio de Israel, porque estaban deportados, estaban exiliados, estaban desterrados, ¿a causa de qué? De la transgresión. Ahora, cuando ellos hacen teshuvá y reciben a Mashiach y todo se vuelve una unidad, se unen los cielos y la tierra, es decir, la voluntad celestial se empieza a manifestar acá abajo en la tierra a través de sus hijos. Por lo tanto, sus hijos, ¿dónde tienen que vivir?
en el territorio original, en el territorio en el cual Adán perdió, es decir, Edén. Pero hoy día, ¿cómo se llama? Israel. ¿Se da cuenta? Vuelvo a leer rápidamente el verso 11 en adelante, ahora que usted ya entendió, para que vayamos viendo cómo se va iluminando el texto. En el mismo tuvimos herencia, el territorio, habiendo sido ya claramente predestinados o escogidos de antemano, ¿no es cierto?, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. La pregunta, ¿acaso no estamos alabando al Padre hoy día por todo lo que hace y por todo lo que va a hacer y por lo que nosotros sabemos que va a hacer también? Amén. Nosotros los que primeramente esperábamos en Mashiach, él está hablando claramente de los que tenían conocimiento de Torah. Recordemos que nuestros hermanos, en el caso mío también, que yo era gentil, estaba totalmente ignorante de todas las promesas y todas las cosas, hasta que me encuentro con Mashiach y empiezo a conocer Torah y empiezo a conocer y a reconocer justamente cuál es mi identidad, que no es la identidad donde estoy viviendo, que no es ser chileno, sino que ser israelita en Chile. ¿Cómo se le podría llamar un judío italiano o un judío alemán, etcétera? Es decir, en este caso somos israelitas los que estamos justamente sin el linaje directo de Israel, israelitas mesiánicos, y en este caso yo como israelita habitando en la nación de Chile. En este caso, vuelvo a repetir ahora, entonces, nosotros que primeramente esperábamos en Mashiach, está hablando claramente del grupo que conocía la Torá. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de Emet, la palabra de verdad, ¿no es cierto?, la besorá de su salvación, y habiendo creído en él, en Mashiach, fueron sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa. Ahí está hablando de Joel, ¿no es cierto?, que es las arras, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. El territorio, claramente, de Edén, que viene siendo Israel, porque claramente ahora ya no hay pecado. Entonces usted puede volver a entrar y claramente ya no estamos en el destierro. Por eso habla de la, vuelvo a leer, por eso habla de la posesión adquirida, porque esa adquisición se había perdido a causa de la rebeldía. Ahora, cuando estamos hablando de esto, Rav Shaul estaba hablando de una profecía. Porque vuelvo a repetir, él como maestro conocía el Tanaj y conocía claramente la Torá. ¿Y de qué profecías él está hablando donde aparece este tema? Porque aparece, literal. Ezequiel 36 lo hemos leído muchas veces, pero vamos ahora a amplificarnos y nos vamos a concentrar en una sección donde claramente habla de lo que acabamos de leer, ¿no es cierto?, en Efesios. Ahora, en Ezequiel 36, verso 27, dice así, en el verso 28, vamos a leer los dos versos. Y pondré dentro de ustedes mi Ruach. Lo acaba de justamente decir, el Ruach HaKodesh como garantía, ¿no es cierto?, para el sello. ¿Por qué el Ruach HaKodesh es garantía? Porque el Ruach HaKodesh es el que me santifica. Por lo tanto, garantiza que mi caminar va a ser en Kedushá. Por lo tanto, sí o sí tengo que volver a casa porque ya no soy un desterrado. Ya no soy la persona que el Padre quiso sacar fuera porque yo estaba fuera de su voluntad. Ahora yo estoy dentro de su voluntad. Por lo tanto, sí o sí tengo que volver a mi casa, a mi territorio, a mi herencia territorial, física. Entonces, y pondré dentro de ustedes mi Ruach, y haré que anden en mi Torá, claramente, y mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Verso 28, atención. Habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Elohim. ¿Qué le está diciendo ahí? Claramente, ¿quiénes son los que reciben el Ruach HaKodesh? Solo y exclusivamente aquellos que hicieron Teshuvá y reconocieron que Yahshua sí es el Mashiach y lo recibieron en su corazón. ¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, aquí está el cumplimiento de esta promesa. Y es por eso que aquí dice Rav Shaul claramente en esta carta, vuelvo a leer el verso 14, en el caso particular dice, bueno, un poquito antes del 14, sellados en el Ruach HaKodesh de la promesa, usted acaba de ver ahora lo que dice Ezequiel también, aparte lo conocemos de Joel, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, porque la tierra de Israel tiene que ser redimida, por supuesto tiene que ser quemada por fuego, purificada, para que volvamos a habitar como corresponde ahí para siempre. Pero se puede dar cuenta cómo todo tiene una conexión, porque claramente todo lo que Rav Shaul habla es
Tanaj, es Torah, son promesas, es profecía. Ahora, si usted lo acabo de comentar, el territorio de Israel, vámonos rápidamente a Génesis capítulo 15, verso 18. ¿Se acuerda que conversábamos que el padre le entregó una promesa a Abraham? Ahí usted mientras tanto está buscando Génesis 15. Resulta que aquí, vamos a leer en este verso 18, justamente el ámbito territorial, el cual está entregado como promesa a Abraham, el cual es el mismo territorio de Génesis capítulo 2, donde aparece justamente la cuadratura, por decirlo de una forma, de los 4 ríos que encierran el territorio de Edén, al cual nosotros le llamamos el país de Edén, porque la capital del país de Edén es Paraíso, el cual técnicamente debería haber estado ubicado sobre el monte Moriah, sí, sobre el monte Moriah, lo que nosotros conocemos hoy día como Jerusalén, ¿ya? O claramente el monte Sión, que es la otra forma de decirlo, ¿ya? Génesis 15, verso 18, en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto. Escuche, desde el río de Egipto. ¿Cuál es el río de Egipto? El único río que hay, el Nilo. Desde el Nilo hasta el río grande, el río Éufrates. Si usted ve en el mapa esa distancia, ese territorio, curiosamente es muy similar a lo que originalmente nosotros conocíamos como el país de Edén. La única diferencia que era un poquito más adentro, estaba dentro de la península del Sinaí, el territorio primero que existía claramente en Edén. Usted lo puede revisar en Génesis. Ahora, el punto es lo siguiente, porque hubo que llegar a conquistar la tierra, porque también hubo un momento en el cual claramente hubo una transgresión, y por la transgresión cayó en maldición, ¿quién? Uno de los hijos de Cam. ¿Y cuál era uno de esos hijos? Conocido como Canaán. Canaán transgredió con el respaldo de su padre una promesa que Noé había hecho jurar a sus 3 hijos, que ninguno de ellos iba a tener justamente algún tipo territorial, algún tipo de problema territorial, porque cada uno de ellos iba a tener una asignación física en el planeta que era solamente para ellos 3. ¿Se puede entender eso? Noé entrega un territorio a Shem, a Cam y a Jefet, a Cam y Jafet, ¿no es cierto? Y resulta que a Shem, pregúnteme en el sorteo que se hizo en su momento, ¿a dónde le llegó a él su sorteo? En Medio Oriente, la tierra de Israel, tanto así que Noé estaba muy contento porque le iba a tocar justamente el territorio de el Edén. Usted puede leerlo claramente en el libro de Jubileos, ahí aparece la descripción, aparecen los detalles y todo lo que le estoy comentando. Recuerde que es un libro complementario a la Torá. Para poder entender muchas cosas están escritas ahí aparte. La Torá nosotros nos da un caminito, ¿no es cierto?, una columna vertebral, pero hay libros que son anexos, que son parte, ¿no es cierto?, para comprender aún más profundamente cada una de las historias. Ahora, usted se podrá dar cuenta acá, en Génesis 10, verso 6, dice acá, los hijos de Cam fueron Cush, ahí están los Cushitas, ¿no es cierto?, Etiopía, ya, Mitzraim, que es Egipto, Fut, que vendría siendo Libia, y Canaán, o Kenan, que se dice en hebreo. Pero claramente, ¿qué fue lo que pasó con el respaldo de su hijo, de su padre Cam? ¿Qué lo hizo Canaán? Usurpó, robó el territorio que le correspondía a Shem. Y ellos habían hecho un juramento que iba a caer maldición sobre ellos si que alguno llegaba a tomar un territorio que no le correspondiese. Y bueno, ahí está la consecuencia. Y es por eso que todo tenía que salir, todo tenía que ser borrado. ¿Por qué? Porque venían bajo maldición, y maldición de su propio abuelo, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque su hijo, su padre, ¿no es cierto?, el hijo de Noé, el padre de Canaán, justamente respaldó esta injusticia. Y Shem tuvo que apartarse e irse mucho más hacia el lado oriental, ¿no es cierto? Y ahí conocemos otros sectores, Irán, Irak, etcétera, que tuvo que tomar él. Pero la tierra que había sido por sorteo para Shem la tomó Cam y se la entrega a Canaán. Bueno, ahora, usted podrá darse cuenta con respecto, volviendo a lo que estábamos hablando en relación a los que somos predestinados, ¿no es cierto?, a los que tenemos ya, hemos sido escogidos de antemano, es porque claramente somos de la simiente del Padre. Y aquí hay una cosa sumamente clara que también Rab Shaul nos vuelve a amplificar en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2,
verso 19, dice así, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Elohim está firme, teniendo este sello, conoce el Adón a los que son suyos, porque los que no son suyos, ¿de quién son? Son hijos de la serpiente. Simple. Conoce el Adón a los que son suyos y apártese de Abón, de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Mashiach. Es decir, la persona que va a invocar el nombre de Mashiach tiene que estar limpio, tiene que estar purificado, tiene que estar en Kedushá, en santidad. ¿Y eso qué implica? Volver nuevamente al diseño original de imagen y semejanza al Padre, que es lo que toda la Escritura habla. Toda la Escritura habla y es por eso que sean santos como yo soy santo, sean kadosh como yo soy kadosh. ¿Cómo quiere que se lo explique? ¿Cómo quiere que se lo explique? Entonces, para ir cerrando, también Rav Shaul en Efesios capítulo 2 dice lo siguiente, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Caminar en Torah, las cuales Elohim preparó de antemano. Nuevamente nos encontramos con la predestinación o lo que está hecho de antemano, ¿no es cierto? Para que anduviésemos en ellas. Es decir, el Padre nunca llegó a pensar que nosotros, como sus hijos originales, sin pasar este proceso de redención, íbamos a transgredir su Torah porque éramos a imagen y semejanza a Él. Por lo tanto, no había nada que pudiera producir una fractura o una distorsión de lo perfecto y magnífico que implicaba ser imagen y semejanza al Padre. Por lo tanto, toda la Torá que nosotros hoy día conocemos y que tuvimos que aprender y nos fue enseñada, en su instante, en su momento, venía interiormente dentro de nosotros. Por lo tanto, nosotros no íbamos a poder pecar de ninguna manera. No había manera, no había forma. Entonces, fíjese una cosa, vuelvo a leer lo mismo. Porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua para buenas obras. Porque una cosa es no hacer lo malo, pero otra cosa es hacer lo bueno. La persona no está completa si no solamente no hace lo malo, sino que tiene que hacer lo bueno. La persona no solamente está, en teoría, en justicia si es que no miente, sino que tiene que caminar en justicia, en todo orden de cosas. Tiene que, un ejemplo, una persona que no miente, ya no ve cosas que no tiene que ver, no hace cosas malas, pero resulta de que sigue celebrando domingo. La pregunta, bueno, ¿eso es parte de la Torá o no es parte de la Torá? No, no es parte de la Torá. Es una transgresión de la Torá. Tienes que caminar en Shabbat. Pregunto, cumple las fiestas, pero ya no miente, ya no roba, ya no se droga, pero cumple las fiestas, cumple con Shabbat. No, entonces bueno, estamos incompletos, ¿se da cuenta? Entonces una cosa es caminar, dice claramente, para buenas obras, hay que hacer cosas, no dejar de hacer las malas solamente. Yo dejo de hacer las malas por lógica, por defecto, porque el Ruach, mi Ruach, volvió a la vida a causa de Mashiach. Pero de ahí en adelante empiezo a conocerme, a conocer mi identidad israelita y empiezo a caminar en la voluntad del Padre. Y sí, cumplo con Shabbat, guardo Shabbat, me congrego en Shabbat, busco el Padre. ¿Dónde hay una congregación para congregarme? Porque salgo de la religión, salgo del sistema religioso, salgo de Babilonia, salgo del domingo. Y quiero conocer y quiero vivir en tus mandamientos. Es decir, eso es vivir en la voluntad del Padre. Eso es lo que hace una persona que ha nacido de nuevo. O sea, usted me dirá, pero usted, lo estoy viviendo. Y se lo digo por experiencia y no quiero que tampoco usted se demore. Porque yo me demoré mucho tiempo. Me demoré como 18 años en entenderlo. Porque nadie me lo enseñó. Nunca nadie antes habló de lo que yo estoy hablando hoy día. Nunca antes nos habló. Y el Padre tuvo la paciencia y Él mismo puso en mi corazón empezar a escudriñar, hasta que la misma palabra me habló y transformó toda mi mente y corazón. Y hoy día estamos en lo que estamos, enseñando Torá, enseñando los preceptos y justamente abriendo las Escrituras para que ustedes las puedan comprender. ¿Por qué? Porque eso es lo que viene por consecuencia de estar buscando el Malhut
y su justicia. ¿Se da cuenta? No solamente se nos añaden las cosas materiales, sino que se nos añade la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la revelación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se fija? Para ir cerrando, vuelvo a leer Efesios capítulo 2, verso 10, para que puedan entender que estas cosas fueron de antemano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de su simiente, somos simientes de Elohim. Ahora, aquí abajo se complementó con Abraham y luego se complementó con Israel. Entonces, tenemos las tres simientes, la simiente de Elohim, la simiente de Abraham y la simiente claramente de Israel. Los tres códigos que hemos conversado para ser parte del Malhut del Padre. Y claramente la Kavua Merosh, ¿no es cierto? El ser predestinado, el ter sido de antemano, es lo que dice claramente acá, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano, ¿no es cierto?, para que anduviésemos en ellas. Es decir, el Padre estableció un camino de justicia, el cual es su voluntad, que es su Torah, para la cual nosotros de ahí, en ese camino de antemano, Él lo preparó para que nosotros camináramos e hiciésemos buenas obras. Y algo que tenemos que tener sumamente claro, que también la predestinación está para los hijos de la serpiente. Sí, para muerte y muerte eterna. Dice claramente en la Escritura que va a ser borrada la memoria de aquellos que transgreden, aquellos inicuos que transgreden la voluntad del Creador. Amados, esperamos que esto haya sido de luz para ustedes y de entendimiento en este tiempo. Y claramente, estamos, se lo voy a decir en el hebreo, Kavua Merosh. Estamos Kavua Merosh para el Padre y claramente esa Kavua Merosh, ¿no es cierto?, es por causa de la simiente que hay dentro de nosotros, que es para la gloria del Padre. Un abrazo y shalom desde los montes del Valle de Curacaví, su servidor Osvaldo Calderón.